justo un día antes de que se reúna el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para dar a conocer los resultados y el recuento de votos que van a hacer a través de las actas de los consejos distritales. El estado de las cosas en la elección parece encaminarse hacia un punto muerto en el que el tránsito natural es irse hacia la judicialización del proceso. En este sentido, el candidato del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes, está pidiendo que se abran los paquetes electorales para de ahí realizar un cuento voto por voto, retomar una vieja fórmula de matemática en la que 1 más 1 pues siempre van a ser 2, y en este caso esa es la búsqueda que pretende hacer el candidato de esta alianza para darle certidumbre al proceso electoral. Por el lado del candidato del PRI, Javier Duarte, está considerando que es suficiente la legalidad que le da el proceso y los resultados de la elección el Instituto Electoral Veracruzano, y de ahí por lo consiguiente el estado de las cosas es ese. Estamos en un punto muerto y de cara a la judicialización de las elecciones. Leopoldo Gavito, ¿cuál es tu punto de vista sobre este estado de las cosas en Veracruz? No sé si tenga punto de vista, pero me da la impresión de que sobre una base lejana de un añejo diferendo entre Yunes y Fidel Herrera, hay un precalentamiento del ambiente electoral que hacía previsible y que casi certero que iba a haber una judicialización del proceso electoral. Hay llamadas telefónicas intervenidas, en fin, hay acciones que precalientan el ambiente para cuestionar la elección desde el momento mismo en que termina el conteo. En ese factor, en ese nivel estamos. Hay intervenciones más o menos denunciadas con claridad en el sentido de la intervención del gobierno federal o la intervención del gobierno estatal para incidir en la distorsión de la voluntad popular. Y bien, vamos, es un contexto dicho en una sola palabra, contaminado. Muy bien. Para tratar de entender este escenario que verdaderamente es inédito en el estado de Veracruz, no tan inédito porque se parece en algún sentido al de hace 6 años, sin embargo hay otros componentes que lo hacen todavía más complicado. Le agradecemos al doctor Francisco Monfort Guillén, expresidente consejero del Instituto Electoral Veracruzano, pues que haya tomado la llamada. Francisco, buenas tardes. Hola Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Francisco, pues de entrada agradecerte nuevamente tu intervención en este espacio y pedirte ahí un par de opiniones con respecto a esta situación. Comencemos preguntándote si tú crees que le daría certeza a la elección, el resultado de la elección, abrir los paquetes tal y como lo solicita el candidato del Partido Acción Nacional. Bueno, yo creo que esto habría que diferenciarlo en dos aspectos. Desconozco con precisión qué requisitos establece la ley a proceder a realizar este recuento, aunque tengo entendido que la última reforma permitió que se pudiera hacer uso de este mecanismo. Esto por un lado, pero salvado, digamos, el aspecto legal, queda una interrogante que yo plantearía anterior a tu pregunta. ¿Sí o no estamos satisfechos con el tipo de proceso electoral que se llevó a cabo y que justificaría o no esta decisión? Es decir, en otros términos, el proceso electoral tal cual lo presentaron los contendientes da legitimidad al triunfo, por una parte bastante cuestionado, de Javier Duarte, o se requiere de un dato, un gesto adicional para dar plena legitimidad al proceso. Y yo creo que en ese tenor, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, no solo Veracruz, dado que me parece que con la muerte del candidato en Tamaulipas se cierra todo un ciclo de avances de la democracia en México, el recurrir a una exigencia que no por haber sido propuesta por un candidato presidencial de izquierda que hoy no goza de los mayores prestigios, no por eso puede ser descalificado
me parece que por estas circunstancias políticas, no estoy hablando de legalidades, sino por esas circunstancias políticas, cualquier acto y cualquier gesto que ayude a legitimar las decisiones de la ciudadanía abonaría a favor de la democracia. ¿Y por qué planteo con esta contundencia mi pronunciamiento? Porque el proceso electoral como tal, por lo menos por parte de uno de los contendientes, fue posible constatar en este proceso un conjunto de excesos. Pero sobre todo, y esto es lo que a mí me parece más grave, vimos a una autoridad electoral totalmente rebasada por las actitudes y acciones de los protagonistas del proceso, totalmente sumergida en pleitos internos, totalmente dominada por decisiones fuera de su ámbito, con una incapacidad plenamente demostrada para conducir el proceso electoral, y que tuvo uno de los actos que se gestaron, y que yo soy el generador del PREP en el estado de Veracruz y por eso lo sé, se construyó para dar certeza en el cuento de votos, y ahora fue utilizado para introducir toda una serie de dudas sobre la legitimidad del triunfo de quien resulte ganador. Aquí, en ese sentido, como digamos observadores tratando de ser neutrales, no nos interesaría quién ganara, pero sí que fuera legitimado el triunfo. Y el problema ahora es que el Instituto Electoral Veracruzano no puede dar legitimidad a quien resulte ganador. A mí me parece que esa es la tragedia. A mí me parece que cualquier cosa que abone en consecuencia a legitimar el triunfo de quien resulte por el número de votos ganador debería de hacerse. Estamos en un retroceso muy fuerte. Yo creo que después, y no solo en Veracruz, estoy hablando de la calidad de los procesos electorales en todo el país, me parece que lo que se creía ya avanzado y superado, que era no regresar a una reforma electoral, hoy se impone como una de las prioridades de las tantas que tenemos en el país, porque la realidad ha rebasado con mucho las instituciones que pensábamos no solo ideales, sino realmente suficientes y más que suficientes para tener, si no la democracia completa, por lo menos la certeza de procesos electorales equitativos, en condiciones de igualdad, en condiciones de libertad, etcétera, etcétera. Creo que la realidad rebasó las instituciones. No sé si sea una exclusiva responsabilidad de quienes están ahora al frente o de quienes los envían. El hecho es que, desde mi punto de vista, abonaría en legitimidad, triunfe que triunfe, sí existe la posibilidad real de contar nuevamente los votos, porque hay una duda que se extiende cada vez más, y no es tanto si los votos fueron o no manipulados en el sentido de cada una de las boletas, pero sí sería una evaluación del trabajo de la institución electoral para saber con qué calidad fueron elaboradas actas de escrutinio y cómputo. Yo creo que ahí hay un déficit, y para el bien de todos, insisto, gane quien gane, debe hacerse todo lo necesario para que lo que no se hizo como proceso electoral legitimado y legalizado, por lo menos ahora tenga un cierto apoyo que le dé la confianza a la ciudadanía de que quien resulte vencedor efectivamente lo es, y lo es ya no por las buenas artes que utilizó durante el proceso, pero sí por lo menos que no obedece su triunfo a una intervención indebida de la autoridad electoral. Francisco, lamentablemente se nos acaba el tiempo, es un espacio muy duro el que tenemos, estaremos en contacto contigo para otra ocasión. Te agradecemos mucho tu intervención. Hasta pronto. Pues un saludo y ojalá y sirva de algo, y ya seguiremos comentando estas situaciones que interesan a la ciudad, a la sociedad veracruzana. Hasta pronto, Francisco, y gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos termina el tiempo, nos vemos mañana a la misma hora.